Bien, bueno, ahí estamos. Hola a todos, tanto tiempo, ¿cómo va? Por acá con un invitado de lujo, el gran Dani Márquez, un amigo, un cercano. ¿Qué haces, Pri? ¿Todo bien? La Todo verdad que bien. charlábamos recién fuera de récord, ¿viste? Como que arranca el récord y uno hace, y estaba la charla, que no había estado nunca acá. Y yo me parecía que sí, no sé por qué en el momento dije, bueno, voy donde Priscila otra vez. Y no, no es cierto, ¿no? Es la primera vez que estoy acá en tu canal, así que, bueno, gracias por la invitación. Un placer. Un honor tenerte acá. Y voy a arrancar con la pregunta obvia. ¿Quién es Dani Márquez? La obvia y la última que hacemos nosotros en algunos directos, la más difícil, siempre la trato de contestar así, un verdadero. Pero con una cantidad de sombra o malas formas tiene para alguno, para lo general, ¿no? Arrebatado, pero calentón, pero muy pasional y verdadero. Sí, mucha energía, mucho fuego, dirían por ahí, ¿no? En la astrología. Mucho Aries, pero verdadero. Uno se encuentra ahí, en ese lugar. Pues sabés que en el gimnasio, a la noche, y me dicen, bro, siempre vos tan difícil, ¿por qué no más simple? Le digo, porque a mí me gusta. ¿Qué Tal querés que cual. te diga? Me gusta, no hacerla difícil, ir hacia el fondo de las cosas, hacia lo profundo, que es ir hacia donde uno pueda llegar. Y ahí está la cuestión, porque eso también trae debates, discusiones, ¿no? Típico, discutir esto es como el pan de cada día. Pero a mí me gusta ser verdadero. Sí, esa frase que alguna vez dije en un directo, de puedo estar equivocado. ¿Y sabes que dónde salió esa frase? Me acuerdo que me salió de adentro. La escuché en algún lado, no importa. Pero a mí me salió de adentro y yo sé que la había escuchado, pero sabía que la tenía. Porque era el cuestionamiento como lógico, ¿viste? Entonces era, pero vos acá te equivocaste, porque en realidad la ecuación dice, pero vos acá. Y a mí siempre, yo le decía a alguien que sabe mucho, esto es el doctor Mate, le mando un abrazo, ni hablar del LOL, el muchacho, que a mí me molesta cuando me corrigen, y siempre me corrigieron, pero porque me portaba mal, esta cuestión de portarse mal, de hacer macanas. ¿Y en qué sentido? Porque pienso que soy un gil o en su momento, ¿no? Ahora no tanto, uno ya es un grande, de por qué no me di cuenta, ¿viste? O sea, ¿por qué no me di cuenta que me faltaba esa otra información, esa data o ese extra para hacer tal o cual acción? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Me acuerdo en ese momento estaba como cargado, fue un directo, no me acuerdo que estábamos hablando con Iru en el canal Run para Todos. Y era una cuestión como que me habían pero bardeado en el chat de una manera. Y yo por dentro decía, pero pará, loco, si yo estoy siendo verdadero. Y ahí salió la frase de, puedo estar equivocado, pero soy verdadero. Porque yo no sé, ahí está, ¿ves? No me falta la información, puedo estar equivocado. Y es más, ahí aparece la expresión de, te podría decir un soberbio también. Soberbio es Dani Márquez. ¿En qué sentido? Arrogante y soberano. Las dos, las luces y las sombras. Muchas veces arrogante, quizás las más, pero como uno es verdadero dice al final, pero al final fui yo. Y eso es terrible porque de ahí sale el nombre del canal. Lore lo puede explicar, diría, ¿no? Lore de Astrología Dharma, mi novia. Un abrazo diría, y vos tenés el bajo cielo en Leo, ¿no? Es el yo, el Leo. Y un medio cielo en Acuario, vos tenés que ir a juntarte con la gente, con todos. Y ahí donde, ¿cómo comprender tan fácil, pero a la vez tan complejamente el yo en nosotros, como decimos en cuadrantes? ¿Cómo comprender? Bueno, yo lo comprendo rápido porque quizás tengo esa facilidad en ese aspecto. Yo, el bajo cielo, que traigo en el nosotros, tengo que llegar ahí, tengo que aprender a estar entre grupos. Y de ahí pasa esta cuestión. Y por eso digo, volviendo al verdadero, que creo que lo expliqué un montón de veces, pero este es un buen canal para hacerlo, mejor incluso. Cuando digo verdadero me refiero a que
hablo como si tuviera la verdad. Me expreso, me manejo así. Y claro, para el afuera, dice, pero ¿qué anda este? ¿Qué se cree? Pero claro, yo expreso mis ideas, mi manera de comunicarme como si fuera la verdad, no hay discusión. Pero yo no estoy diciendo que es la verdad, sino que me expreso de esa manera. De ahí viene la etiqueta soberbia, arrogante. Entonces, claro, cuando uno se expresa como si tuviera la verdad, no que la tiene, no la sabe, es porque está seguro de lo que dice. Y yo Ujú, siempre estoy seguro de lo que digo. Por eso me da bronca equivocarme. Ahí está la explicación, ¿se entiende? Y claro, como estoy tan seguro, imagínate la etiqueta de toda la vida, soberbio, arrogante, se cree el ego, qué sé yo, egocéntrico. Pero claro, y esa es la explicación por la cual, como yo sé que estoy seguro, porque hablo como si estuviera seguro, y lo estoy, ujú. si me falta alguna data me da mucha bronca. Eso es inconsciente, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esas 2 palabras, un verdadero y un soberbio. Ahí está el nombre del canal. Gracias porque vos me hiciste conocer la otra cara de la soberbia. Y es un antes y un después, es un viaje de ida. Aparte es algo intuitivo, porque en definitiva cuando lo escuché de vos fue como, sí, claro, es Estaba ahí. obvio. ¿Cómo no me di cuenta? O mejor dicho, no, sí, este muchacho lo puso en palabras, o lo investigó, ¿no? Le dio la forma a algo que intuitivamente yo ya percibía cuando se hablaba de la soberbia, de la humildad, eh, sobre todo de la humildad, me pegó bien, digo, conocer la profundidad que hay debajo, detrás de esa palabra, que de donde yo vengo se vende la humildad como algo maravilloso, algo que hay que cultivar. em, y esto que vos decías de verdadero, bueno, otro puede decir es auténtico, ¿no? Es genuino, es él mismo. Esa es, ¿no? La otra forma de decirlo también. Ujú. Más allá de que Sí, no sí. tengas la verdad, digamos, es ser Claro, uso humano. esa palabra precisamente porque el otro, claro, uno al final también, eh, ¿viste cuando te dicen, bueno, si vos te peleas con todos, capaz que sos vos, te dicen, ¿viste? Entonces también es esta cuestión que siempre decimos entre lo objetivo y lo subjetivo que uno se dirime, ¿no? Entre lo que el otro dice, lo general, y lo que uno trae adentro. Y el otro también te dice, y el otro te dice certezas también, porque te ve, sobre todo si está de enfrente tuyo, te ve de frente, te ve de pleno, y por lo tanto tiene sus certezas. Y eso hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Lo más difícil para un Aries, loco, ¿qué querés que te diga? Aprender a escuchar. Pero esa es una excusa, por supuesto. Pero el nombre de Encalar expresa eso, ¿ves? El soberbia somos todos, es el yo en nosotros. Pero quien quiera apropiarse de eso. Y esto que vos decís de la humildad, sí, yo también. Vos sabés que venimos del cristianismo nosotros. Y claro, me parecía extraño, ¿no? Eh, pero en la cultura, respecto a unas cosas soberbias, pero las personas no. O cuando hacen una jugada es un fenómeno de soberbia jugada, pero de repente el jugador es humilde. Mirá qué humilde que es que si te metió semejante soberbia jugada. Es una cosa muy, muy divertida, muy paradojal, pero, no sé si existe esa palabra, pero em, lo importante me parece que es también tener los pies sobre la tierra, pero los pies. La humildad sirve para eso, en la parte de la luz. El humus, la tierra, pero pisar la tierra. No estar con el cuerpo todo tirado. Esa es la humillación ya. Esa es la sombra. Es decir, tener los pies sobre la tierra es eso, es pisar la tierra como piso. Esa sería la humildad. Pero ese piso sirve para saber dónde estás. Tan importante la cosmología. ¿Dónde pisás? Si estás pisando sobre firme. De ahí viene esta cuestión, otra vez lo mismo, es hablar o expresarse como si estuviera firme, ¿no? Entonces, claro, no lo veo que tiembla un poquito, entonces, ¿quién se cree? Y ahí aparece emerger la soberbia, es como piso y como techo. Claro, el techo no es la soberbia en sí, pero sino que me impulsa a llegar.
porque todos quieren llegar a dónde y siempre miran hacia arriba, y miran el cielo simbólicamente. Y entonces, claro, la humildad tiene esas también 2 cuestiones, esas 2 la humillación, que es tener el cuerpo postrado entero. Y acá decimos: "Sí, sí, humilde, pero con los pies sobre la tierra, no con el cuerpo, no arrodillado". Hasta que viene un cristiano y te dice: "No, pero a mí Cristo me enseñó de rodillas ante Él". Y ahí empieza la discusión, claro. Pero también dijo otra cosa, ¿no? Bueno, aquellos y así. Bueno, ¿cuántos hay? Hay uno, hay varios, se metió la letra. Y después está la soberbia, como decía, en esta arrogancia, el que se arroja algo más de lo que tiene, ¿sí? Y después la famosa soberanía, que ahí suena perfecto, la soberanía no molesta a nadie, ¿viste? Y está, es el mismo sober, misma raíz etimológica. Y uno diría, y bueno, ¿y cuál sería el término medio? Bueno, es la modestia. Y eso que la modestia, uno dice, modestia, como que le bajas el precio. ¿Viste? Como que, modestia. Nadie escribe modestia. Yo soy modesto, te dicen, ¿viste? Nadie dice, es como una palabra insulsa, parece. Sí, Y sin embargo significa la medida justa. De la humildad y la soberbia tendría que tener esa modestia. Es una palabra como que, bueno, sacala. Está en el medio, ¿viste? Por eso es, más vale decía frío o caliente, te dicen, no, sos medio humilde o sos un soberbio. Pero bueno, va por ahí, me parece, Priscila. Muy buena pregunta la tuya, porque siempre cuando te la preguntan te da el ejercicio, hacerse la pregunta cada tanto, no sé tan seguido, pero cada tanto, a ver si te recordás quién sos, mm. Y si salen cosas distintas también. O claro, nuevas formas de decir, ¿no? de decir lo mismo. Em, Recién, bueno, hablabas de las sombras y bueno, a mí me interesa mucho el trabajo con la sombra como terapeuta y puntualmente, bueno, la escuela junguiana en muchos puntos me resulta muy, muy rica, pero si bien muchas veces la sombra se refiere a algo negativo, no necesariamente la sombra es algo negativo, muchas veces es algo desaprobado por nosotros mismos, ¿no? Y es interesante hacer esa diferenciación, porque muchas veces se habla de la sombra, que en el caso, bueno, de la soberbia es claro que estás hablando de algo de la cara negativa, ¿no? Pero cuando se habla de uno mismo, muchas veces uno dice, cuando habla de sus propias sombras, piensa en aspectos negativos y no necesariamente son negativos, son desaprobados, no son reconocidos. Y mientras no sean reconocidos, van a estar ahí latentes, saliendo de formas descontroladas. eh, por eso es importante, ¿no? Va, va a estar Sí, en algún lugar, va a estar en algún lugar. Yo te iba a hacer una pregunta, mira, en el dibujo, porque sé que ustedes saben, vos sos un artista también. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se dibuja la sombra? en sentido técnico, Sí, preguntás, sí. para dar perspectiva. Y queda en la perspectiva, ¿qué sensación da? No Es sé si como te que voy te a... pone en un lugar, claro, te pone en un lugar Sí, oblicuo, ¿no? Te bueno, te sí, corre claro, y da profundidad, ¿o no? claro, sí, Claro, mm, ahí está quizás. tal cual. El dibujo da ese detalle. Si no hay sombra, es como ves un plano. Cuando pones una sombra, das profundidad. Te pones en forma oblicua, das perspectiva, ¿no? ¿Puede ser? No sé, vos sos la que sabe. Sí, Yo no sí, sí, sé, sí. por eso te lo preguntaba, para ver Sí, si iba sí. bien, cómo se me ocurrió recién pensar la sombra. Y fíjate que en el dibujo está claro, y no, si no le pones un sombreado, Ujú, entonces no se parece un plano, ¿viste? Como te dice, chato, se dice, ¿viste? Sin ujú. profundidad. Y ahí está la profundidad de la sombra. Uno tiene que ir a profundizar, a buscar su propia sombra para encontrar la profundidad de uno, el famoso abismo, quizás. Interesante porque eso te da tamaño. Sí. Y muchas veces en esa sombra hay una fuente de energía poderosa para uno mismo. Incluso eso, ese defecto, por decirlo de alguna manera, eso que a lo que llamamos defecto toda la vida, o nos hicieron creer que lo era,
puede ser una fuente de energía para uno mismo también. Es muy interesante verlo así. No me quiero ir por las ramas, pero bueno, lo que decía Jung también es que hay muchas partes en nosotros, ¿no? Está el héroe, está la víctima, el salvador, el competitivo, el colaborador, todos tenemos todo. Y él decía que lo paradójico y también es interesantísimo es que lo que más nos identifica, que es lo que llevamos como bandera, yo soy así, la cara opuesta de eso, de esa característica, no siempre, pero muchas veces suele ser una sombra nuestra, que necesitamos también reconocer e integrar. Y es muy interesante. La dejo ahí picando para quien escuche y se ponga a pensar, a ver, ¿cuál es la parte que más me identifica de mí mismo? ¿Cuál es la cara opuesta? Tal vez haya algo ahí para integrar. Es muy bueno, sí, sí. Sí, porque, bueno, ahí está el concepto este de ego y yo, ¿no? Que nosotros hemos de resolver. Hemos resuelto, dijo, de ponerle mí a ese ego falso, llamado falso porque es, no porque no, esta es la cuestión de falso, viste, de una palabra que también analicé en mi canal, que en realidad tiene que ver como aparente, pero está. Por lo tanto, no hay manera, o sea, piense usted si puede estar sin lo aparente. Es decir, sin las apariencias, sin lo que primero se proyecta. Y no, no podría. De hecho, lo primero que va a observar siempre. Y es inconsciente, diría. Y Mm, sin embargo, ese ego famoso, que nosotros le decimos mí, está el otro, el yo, el que se disputa. Y vos sabés que, me acuerdo el otro día estaba charlando que fue, a ver si lo tengo acá, creo que en este debería tenerlo acá. Sabés que el otro día me gustó cómo lo propuse, porque se me vino a la cabeza ahora, ¿eh? Y si no, lo hago de vuelta. Había propuesto algo así, déjame un cachito que respecto a cómo lo entendí el otro día este yo y mí, este ego falso, llamado falso, pero porque es una cáscara. Creo que era este el dibujo. Sí, era una especie de dibujo así, y me gusta porque estamos acá con la arte terapeuta. Y yo quería tratar de dibujar el yo y el mí, ¿no? Si lo ves, ujú, pero igual no era este. Y yo decía, bueno, mira, cuando uno, no, acá estamos acá, ¿no? El mí es el externo y el yo adentro. ¿Y qué pasa cuando uno digo, bueno, para explicar la desorientación, trataba de hacer, me identifico con el mí? El yo sigue teniendo el mismo tamaño, pero hay mayor distancia entre el mí y el yo mm, ahora. Ese es el famoso inflar el ego. Fíjate que se infla como una esfera, ¿no? Estos dos círculos, uno interno y otro externo. Hay un mí, hay una máscara, alguien que recubre. Cuanto más se infla el ego, más distancia hay entre la pared del yo real y del mí, que se ve más grande. Y eso decimos, claro, ese sería el mí, la máscara, la identificación con el mí. Y había otro dibujito que yo hice después, que son boludeces, ¿no? Entre comillas, a ver si encuentro el otro, porque me parece que lo tenía acá. Cuando decíamos, bueno, ¿y qué pasa cuando, ¿sí? Se achica eso? Es decir, ¿a qué tiende el mí? Cuando el mí se acerca, si lo dibujara acá, suponete que lo voy a dibujar acá, mira. Vamos al mismo caso. ¿Y qué pasa cuando se orienta? Estábamos en el mismo caso, acá sería desorientado, fíjate, y el mí es bastante grande, y acá el mí va, parece que achicándose, pero no desaparece nunca. Y cuanto más se achica el mí, va tomando mayor la forma del yo, pero no desaparece nunca. Y menos distancia hay entre el yo y el mí. Es decir, menos distancia hay entre la máscara y el rostro. Entiéndase, la máscara, el mí, y el rostro, el yo. Esto lo dibujé el otro día, pero me pareció interesante porque tiene que ver con esta cuestión de arrogancia, con ese verdadero que está ahí. Por supuesto, esto parte de una premisa. Usted cree que hay un yo real. O usted asume que hay un yo real.
Si no, si es todo máscara, no, por supuesto, no hay relación. Sin embargo, usted discute con su yo, ¿no? Y habla de la personalidad. Esto que dijiste, ¿no? Este de inconsciente, consciente, que está en la sombra. Me parecía interesante porque, claro, ahí es donde parece que se infla el ego y el yo queda medio perdido. ¿Por qué se pierde? Porque, claro, toma tamaño, ¿sí? Tamaño volumen toma ese mí, tan grande se convierte, que pierde la distancia con el yo real. Pero el yo real sigue estando ahí. Y ese es el que le da la potencia. Eso que vos dijiste recién. ¿Dónde está el yo entonces para nosotros? Porque hay alguien que le está entregando la potencia ese para que le da aliento, que le da energía a ese mí, a esa máscara, a ese otro que se presenta solamente con pura máscara. Me parecía interesante agregarlo Muy acá. interesante, sí. Sí, sí, Estoy en este momento estoy en arte terapia, ¿no es? Estoy bueno, ¿querés hacer arte terapia, Dani? Mirá que bueno, pero sí, es muy, muy interesante, muy, muy interesante. Em, y justamente tiene que ver con esto de la integración de lo oculto, de lo desaprobado, de lo que, hablando, ¿no?, de esta distancia entre el yo verdadero y el mí, el ego falso, la máscara. Eh, no me acuerdo cuál fue la expresión que usaste, pero bueno, volver a ser uno mismo o ser uno mismo implica, ¿no? Creo que es la orientación, la palabra. ¿Esa puede ser? No. Bueno, no sé. No, no, Vale. no, no, no sé qué expresión usaste recién que quería rescatarla, pero se me fue. Pero la cuestión es que justamente somos completos y verdaderos, por ende, cuando vamos, ¿no?, en busca de eso, que en este caso pues lo representás como el yo verdadero que está ahí tan distanciado, ¿no?, de la máscara, a reconocerlo, a buscar, ¿no?, la verdadera esencia, llamarán muchos también. Esto me hace pensar también un poco en que cuando somos chiquitos, em, muy de psicoterapeuta esto, pero cuando somos chiquitos, la autoestima se construye de afuera para adentro. O sea, en base a lo que nos dicen, vamos elaborando nuestra autoestima, ¿no? Si nos van diciendo, sos muy malo en esto, qué buena que sos en esto, qué lindo, qué feo. Bueno, vamos como elaborando ahí nuestra autoestima de afuera para adentro. Y como adultos responsables, que es la otra cara del niño interno, hablando de sombras y yo primario, yo contrario, como adultos responsables, la tarea es inversa, es opuesta, es justamente ir de adentro hacia afuera, ir a buscar en lo oculto, ¿no? Eh, para poder salir al mundo con nuestra verdadera esencia, básicamente. Es un laburo contrario, muy interesante. Sí, 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 sí. Bueno, y otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué es este lugar para Dani Márquez? ¿Qué es este lugar para vos? Muy buena pregunta. Muy buena. Para dejar sin palabras a Dani Márquez, yo no lo puedo creer. No, porque tengo una respuesta inmediata, pero no quiero hacer esa, porque esa es la de Aries. Quiero hacer la propia. Porque, viste, la exaltación es no quiero que responder lo que me sobra. No, porque la pregunta fácil, de acuerdo a la cosmovisión hoy, sería el mundo del otro. Sin embargo, o podría contestar así, el mundo del otro, al cual, por alguna razón que no comprendo, o sea, que no entiendo, pero comprendo, estoy acá para buscar un rostro, para poder ser yo, para expresarme como yo, entre el nos, en el mundo del otro. Sí, sí, con sus reglas, son sus reglas. Muy buena, muy buena. Y esta viene enganchada con la anterior.
No con la anterior, con tu respuesta viene enganchada esta pregunta. ¿Qué es el arte para vos? Lindo directo que hicimos con Lola aquel vez, ¿eh? Faltaste vos, que tenían que haber estado los dos, es cierto. La palabra arte la analizamos, pero era la palabra, no el arte. Esto, el arte es, de alguna manera, la expresión de los individuos que se encuentran en este mundo, se hallan primero y logran plasmar su cosmovisión. Es decir, vuelvan y encuentran su rostro en el arte. Sin máscara no habría rostro. Para mí, o sea, si me preguntan por qué vienen los dioses, ¿no? Porque hay discusiones dentro de las propias doctrinas. Tal es que siempre, ¿no? En esta New Age, pero los de antiguos, ¿a qué viene Cristo acá? ¿A qué vienen acá? Y hay un salmo, mira, a ver, eh, no me lo acuerdo, pero hay un salmo que me viene a la cabeza. A ver si se me puede salir algo así como un salmo. A ver, comentame a ver si en una de esas se me ocurre. Algo así como que el salmo habla de ¿qué, qué tenés vos con los hombres? Mira, a ver si lo encuentro. Mm, lo voy a encontrar en algún momento. Pero hay un salmo específicamente. Bueno, capaz que lo voy a tener que decir yo con mis palabras. Sí, sí, claro. Después si lo Que encontrás en los dice, comentarios. que dice, ¿qué tenés Jehová vos con nosotros, con los seres humanos? No sé si te acordás, que dice como que si le has puesto por debajo de no sé qué o y por encima de otras cosas, y sin embargo, aún así, algo así como que se revela ante ti, ¿no? En este caso le está hablando a su Dios. Y vos no sacás el rostro de nosotros. No sé si dice eso, Me suena exactamente así. muchísimo, ¿Te acordás? muchísimo. Es como que, ¿qué tenés vos con nosotros que todavía nos querés? Una cosa así. Y eso está acá. Y después usted va a otra doctrina y dice, no, pero los demonios vienen y los reptilianos quieren acá apropiarse. Y otra dice, no, pero vinieron los dioses descendidos. Y no, en el duelo de Agartha y Shambhala vinieron. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay acá? Bueno, ahí está, para mí ese es el lugar. Es el lugar único. O decir, ¿cómo lo sabes? No necesito saberlo, lo sé. Como te dicen, no, no, demostrame, no, no, lo sé. Pruebas. En el Fuentes. cual los espíritus o los individuos pueden plasmar su obra. Ya voy a encontrar el salmo, porque es un salmo que me gusta mucho. De hecho, me hacía llorar en su momento. Llorar, yo, sí, lloraba, yo, olvídate. Luna en Piscis también tengo Luna, como eso te vos. iba a decir, Luna en Piscis, ¿Cómo no vas a olvídate. llorar Luna en Piscis? ¿A quién le querés mentir? Mucho Aries, pero Luna en Piscis. Es como cuando a mí me dicen, ay, Libra, Luna en Piscis. Debe ser re dulce. Marte en Aries, igual, ojo. Em, Muy interesante, Dani. Muy, muy acertado. Es más, no sé si me fui de la pregunta, No, no. No, no, no. La pero pregunta era, ¿qué es el quería, arte? Sí. creo que lo encontré, a ver. No, no es este. Bueno, se lo voy a encontrar. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Me suena un montón. No, ni siquiera estoy segura que sea un salmo, o sea, me suena el versículo, ya va a aparecer. Lo vamos a poner en comentarios cuando sea que aparezca. Em,
respondiste que es el arte para vos, tal cual, y también es el espacio en el que ser todos esos que somos, ¿no? Hablando de máscaras, de sombras, de partes, de muchas partes en nosotros, ¿no? Es como un lugar en el que poder ser todos esos que no son, porque suena, cuando hablamos de muchos yo, ¿no? O muchas partes, suena como que una parte que es verdadera y todo lo demás es falso. No, no necesariamente. Hay de verdadero, hay mucho de verdadero en todo eso que vamos construyendo para adaptarnos. Em, bueno, y otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué te mueve? ¿Qué mueve a Dani Márquez? Mira, lo voy a contestar con el Salmo. Fíjate. Es decir, quiero encontrar la búsqueda. Mm, Y dije, no, yo tengo que encontrar el Salmo. Y ya quizá contesto esa pregunta. Dice, qué pesado, viejo, ya está. Y está y digo, no, porque para mí es, si yo encuentro una verdad que no tiene que ser demostrada, mm, en un momento específico, en un kairos, se tiene que decir. Y acá está, mirá. El Salmo es el Salmo 8. Estaba cerquita el Salmo 8. Salmo 8:4 dice, porque arranca, te lo leo todo el Salmo, mirá. El tipo habla de Jehová, por supuesto, es David. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. muy bueno. Este es un salmo que estaba muy bueno. Este es su Dios, por supuesto. Ya no es mi Dios, fue mi Dios. Y sin embargo se comprende lo que quería decir. Y es, si David se pregunta, ¿por qué Jehová vuelca su rostro sobre ellos o su propio pueblo, ponele, ¿no? Que es un Dios, ¿no? Para ellos, que es su Dios, no para ellos es su Dios. ¿Qué hay acá? Que todo el mundo vuelca su rostro. ¿Encontrando qué? Y ahí está, ese es, ¿qué me mueve? Eso, esa pregunta. ¿Qué hay acá? ¿Qué pasa acá? Eso me motiva, eso me impulsa. Y poder, nada, ejecutar mi cosmovisión, lo que yo pienso del mundo. Eso me motiva. Y encontrar, decir, no es que uno lo encontró, sino el hecho de saber que hay algo acá, me motiva. Y está acá. Mientras muchos quieren irse, ¿no? Bueno, me quiero ir a la 19ª D. Mm, Tiré la 19ª a propósito, ¿no? La de los van, diría el Lole, tiraste la de los van, las de evangélicos. sí, justo. Em, y sin embargo, eso, sí, 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 eso me motiva muchísimo. Saber que acá está la posta. Mm. Entonces, te mueve la búsqueda, dijiste. Sí, pero no es que me motiva la búsqueda en sí, porque no estoy buscando algo que no sé. Sé que hay algo. No, lo que no sé qué en sí, no sé si me expliqué bien. No necesito saber qué es.
Si necesito con saber que hay ese me alcanza. Que ese es muchos debates que hemos tenido, discusiones. Yo no te estoy diciendo que me digas a dónde vas a ir. Yo necesito que sepas que tenés que saber que hay que ir Mm, para poder estar de acuerdo. Si vos sabés y yo sé que tenemos que ir, ¿dónde? No sé, no, que tenemos que ir, vamos entonces. Pero si vos pensás que no hay que ir, o que hay que ir a un sitio específico, entonces vos no estás motivado para que ir, sino que el objeto ya es un lugar específico. bu- muy bueno, muy bueno. Em, bueno, y algo que quiero compartir, que quiero que compartas en realidad, es lo que vos haces, o sea, quienes estén escuchando esto y no conocen a Dani, vayan por supuesto a su canal Soberbia Somos Todos, en donde hace algo muy interesante con las palabras, Dani, y, y un poco yo te voy a molestar con esa, eh, con esa Metodología. virtud, con esa sí. em, Esto de desmenuzar las palabras, de conocer el otro lado de las palabras, ¿no? Em, ¿Crees que las palabras se habla mucho del poder de la palabra, ¿no? Muchas veces habrás escuchado sobre el poder de las palabras, ¿no? Usar las palabras con cautela, con conciencia, bla. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Tienen en sí poder las palabras? ¿Tienen un peso? Sí. ¿Y por qué? La pregunta, ¿no? Siguiente. Siempre. Ujú, Una vez que la palabra representa algo, porque en definitiva eso es un lenguaje, se utiliza como representación, una vez que la palabra toma su propia vida, pasa a ser, como dice John, un arquetipo psicoideo. Y por eso tiene su poder. ¿En qué sentido? En la puesta de sentido que tiene. Es como que la palabra toma ese poder, pero que no le es propio, sino que lo toma prestado. Pero una vez que lo toma prestado, eh, salvo que, bueno, como los dioses, ¿no? Salvo que la mayoría deseche ese significado, que es lo que pasa. Fíjate que parece ser que las palabras pueden tener múltiples significados, lo vemos en mi canal, quizá lo vamos a ver ahora, pero toma un significado con prevalencia. Entonces, esa palabra adopta el, mira, vamos a decir, es el rostro de una cosa, o la máscara, mejor dicho. Adopta, fíjate, adopta, esto es, ya no es, esto es no es esto que es, qué sé yo, es un objeto cultural. Adopta la máscara de una cosa y una vez que lo adopta, toma vida propia. Y es donde parece empieza a tener poder, no antes. Y hasta que todo el mundo deseche el significado, hasta que no lo desechen y tenga, cada vez va recibiendo más y más puesta de sentido esa palabra, más energía va agarrando, como un arquetipo psicoide, como diría Jung. Y entonces, claro, ahí adopta el poder, claro, pero ¿de dónde sacó esa energía? Y bueno, como Dragon Ball Z, como Goku y su Genki Dama. Esa energía no era de él, pero la fue recibiendo de la gente. Entiéndase esa bola como la energía. Pero ¿cuál es el problema acá? Claro, es una bola de energía, pero tiene que alguien usarla. En este caso era Goku, en el ejemplo que estoy dando. Entonces, ¿cuándo adopta el poder? Cuando usted la usa. Por lo tanto, ¿quién le da la puesta de sentido y el verdadero dirección? Usted. Entonces, ¿quién domina la palabra? Usted. Entonces, no es que tiene poder. Lo tiene cuando usted se deja doblegar en la palabra. Pero también usted puede alzar, porque en definitiva, me voy a ir un poquito, pero sobre esto,
Cuando uno tiene un nombre, que eso es también encontrar el rostro, tiene que ver con las preguntas anteriores. Acá había en el Antiguo Testamento unos muchachos que querían tener un nombre y llegar al cielo. Y vino un Dios y dijo: "No, no, confúndanle las lenguas a todos estos muchachos". Las lenguas, la palabra. Entonces, fíjate que cuando uno tiene un nombre propio, tiene una palabra asignada y lo representa, y significa algo, y lo representa a usted. Entonces, claro, usted es el que tiene ese poder en definitiva, no en sí el nombre. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Cuándo adquiere poder la palabra? Cuando usted la asocia. Es como la herramienta, me parece. Pero, pero, como son medios de información, medios para insultar a alguien o para halagar a alguien, ahí adopta el poder. Pero por sí sola, no la tiene. En sí misma, o sea, yo te digo, sí, te dije al principio, y digo, bueno, ¿y por qué? Bueno, yo explicando el proceso. Resulta que, claro, es como decir, yo acá en mi bolsillo tengo 100 pesos o 1.000.000 de pesos. Pero ¿qué pasa si no necesito comprar nada? Da igual cuánto tengo en ese contexto específico. Pero tengo el potencial, fíjate cómo se dice. Yo creo que ahí está la diferencia. Más que poder, las palabras tienen potencial. Podría resignificarlo en este directo, la primera vez que lo pienso así. Y solo tienen poder cuando el sujeto las adopta, las toma. Porque vos sabés, Priscila, la palabra es un medio, no es la única manera de comunicarse. El arte es otra. Que bueno, puede ser de palabras, ¿no? Digo, Mm. entendiéndose otros tipos de expresiones, como el lenguaje de señas, no usan palabras. Aunque quieren representar palabras, fíjate. No hablan, pero igual representan con símbolos a otras palabras, las reemplazan. Muy interesante. Es una pregunta que tenía ahí atorada bueno, por ver tus videos, ¿no? Y bueno, tienen, ¿no? Las palabras tienen sus significados, sus múltiples significados. Y Por después ejemplo, está, te sí, la pregunto a vos. ¿Te sí, molesta decirte que sos soberbio ahora? no, Y tenía un poder antes. sí, sí, ¿Qué sí. poder tenía, eh? Para mí también, obvio. Imagínate, me dolía tanto, me decía: "Esto es un soberbio este". Y yo decía: "No". ¿Y ahora? ¿Viste que tenía un poder? Claro. Aparente. Y ahora vos usás la palabra. Entonces, sí, sí, tienen, de acuerdo a cómo la orientes. Ahora vos la agarraste la palabra y la doblegaste, la tiraste al suelo, no que la tiraste al suelo en el sentido, te la apropiaste Ujú. y le bajaste el drama, pero no el poder, el drama. Pero ¿cómo le Trabajamos, bajás el drama, no? ¿ah? Mm, Agarrándola, como dijiste, tirándola al suelo, dando la vuelta, mirándola desde todos lados, Resignándola, ¿no? como se dice. Sí, Mm, sí, sí. Bueno, ahí está la cuestión de resignar, viste que vos decís esa palabra enseguida, te das por vencido. No, resignar en no, este sentido de mm, resignificar, resignar, cambiarle el signo. ¿Tenemos ese poder? Parece que sí. Mira vos. Entonces nosotros tenemos poder. ujú, tal cual. Bueno, justo me lo decís a mí que obviamente trabajo con esto, ¿no? Que para cada quien, ¿no? Lo que hace, lo que expresa, pueda ser explicado desde su propia perspectiva, de lo que quiso representar, de lo que quiso simbolizar, ¿no? De lo que, por eso el trabajo del arteterapeuta se confunde mucho y se cree que uno analiza, que yo veo un dibujo y digo, tal diagnóstico, o esta persona estaba pasando por X cosa, o esto significa, representa tal cosa. No, no, pará, yo acompaño esa búsqueda
de la simbolización del propio significado, de lo que para uno representa, de lo que uno quiso expresar, ¿no? Con eso. No es un manual de lo mismo, bueno, los sueños, igual, lo mismo, o sea, ¿no? Vos podés soñar con arañas y para vos es una pesadilla y para otro es un recuerdo de la infancia maravilloso que le representa algo. Y bueno, hay que escuchar a la persona, escuchar, conocer, ¿no? Saber cuál es su historia, y por qué representa algo distinto, no dar por hecho, ¿no? Em, bueno, y haciendo esta antesala, ¿no? De hablar de soberbia somos todos, del poder de la palabra, yo quería traer una palabra que, bueno, que es una palabra que tiene su peso justamente, pero bueno, ahora dirás, desde tu punto de vista por qué crees que tiene, su peso. Y es la palabra gnosis, ¿no? Se sabe que está asociado, bueno, bueno, una religión, a los religiosos, a ciertos religiosos. em, pero bueno, es mucho más que eso, ¿no? Esa es la forma estratégica de vandalizarla, no sé, bastardearla. Eh, no sé qué opinas antes de ir a lo concreto, a lo que sea que tengas para aportar desde lo intelectual, ¿qué te representa a vos la palabra gnosis? No la conocía antes de transitar este nuevo recorrido del 2019. No la conocía. Había leído ahí, pero me sonaba, sí, a algo sectario, es decir, muy, 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 claramente lo que piensa lo general, lo que significa. Pero de nuevo, eso no es gnosis, eso no es gnosticismo en todo caso, o los Claro. gnósticos. Ujú. Gnosis, ¿qué es? Los gnósticos son ellos. Mira, ya están los gnósticos. Bueno, ¿y qué? ¿Son todos iguales? ¿Cómo es esto? Bueno, uno puede ser gnóstico. No, bueno, gnóstico es 2 puntos, anotá. Dícese, buenísimo. Pero gnosis, ¿qué es? Y te dice, mira, esto que te digo es porque la definición habla de cuando lees gnosis, dice inmediatamente, ni siquiera puede definir el diccionario, Mm. porque te va a decir que es relativo a los gnósticos. Mirá vos. Y esto es lo mismo que el Cristo y el cristianismo. Tal cual, iba a decir lo mismo, Dani, iba a decir lo mismo. Iba a poner el mismo ejemplo, se pueden poner un montón de ejemplos, pero ese es el más Sí, fuerte, ¿no? Porque para nosotros sí, sí. porque Cristo es o Cristo no significa cristianos. No, pero dícese de la no, dícese de Jesucristo, te dice encima. Pero para la palabra, maestro o maestra, profe. Mm. La palabra Cristo, simple en síntesis o en resumen extremo, es ungido, no cristianos. Y acá está lo mismo. ¿Qué significa entonces? O no lo sé, porque yo en su momento te digo, tenía esa asociación antes de ir, esto que vos decías, una búsqueda, esa es la primera impresión. Inmediatamente, el linkeo que te hacen es hacia un grupo de gente que, etcétera. Una secta religiosa que. Y la definición la da así. La da así. De hecho, mira. Ahí se cortó un poquito. Ahí Ah, volviste, perdón. Ujú. no, decía, fíjate, no si buscas RAE. Conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad que pretendían alcanzar los gnósticos. Exacto. Esa es la RAE. Pero pará, sacale la última parte, la última coma. Conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad. Eso no es lo que busca un cristiano, eso no es lo que busca alguien que va por otra doctrina, ¿no es eso? Ujú. Y claro, lo que pasa es que dice, no, no, yo absoluto no. Ah, no, ¿no querés estar con el absoluto?
No te dicen que ahí estás con el absoluto y te sentís bien, porque ahí, bueno, la doctrina que sea, no importa, no me quiero meter en una doctrina específica o en una institución específica, pero si vos le sacás eso, en definitiva, uno es un gnóstico si busca el conocimiento de la divinidad especialmente. Entonces, claro, viste, ahí está otra vez la cuestión del significado aparente, el significado del diccionario que te abre otro significado, y la palabra, que ni siquiera fuimos todavía a la palabra, porque no está leyendo la palabra. Porque la palabra en realidad, y ahí está la por qué a mucha gente le gusta lo que yo hago en mi canal, porque me parece tan sencillo en realidad. Lo que pasa es que, claro, yo me paso 2 horas hablando de una sola palabra, que es un laberinto, meternos en el laberinto y salir del laberinto, como diría el hijo. Y es que, en realidad, después de tantas palabras analizadas, y seguirán porque no se termina esto, creo que me puedo morir y seguir, me faltarán palabras. ¿Dónde está el significado? En la etimología de la palabra, ¿eh? De la palabra sola. Sin embargo, en la etimología también hay, cuando te la van a explicar, premisas culturales. Y otras palabras. Exactamente, ahí está el problema. El problema, entre comillas, si uno quiere claridad, pero tiene riqueza eso. El problema también trae riqueza, Claro. porque es un dilema nada, te incita a pensar, a reflexionar, a profundizar, otra vez la profundización, a buscar en la sombra de la palabra. Entonces, en este caso de la gnosis, fíjate que la segunda definición de raíz, gnosticismo, no dice nada. Sí, nos tenemos que quedar, o me gusta, que signifique conocimiento absoluto. Pero usa una palabra ahí que vos dijiste también que la leíste, que la tenés se ve escrita ahí, intuitivo. Cuando a mí me dicen intuitivo, digo, esto es arte. Por default, ¿eh? Mm. Porque alguien dirá, no, la intuición forma parte del científico. No, Te dicen que no. Sin embargo, la respuesta es sí. Te dicen absolutamente que no. Y ese fue uno de los cuestionamientos que en su momento yo hice y resaltaba la palabra intuición cuando vamos a la historia y nos hablan de Galileo, de Copérnico, de Eratóstenes, de Aristóteles. Y Galileo intuyó, Copérnico tuvo una intuición, pero ¿cómo? Si a nosotros no nos es permitido intuir en la ciencia. Y el muchacho sí, vamos a pensar en los fenómenos. Bueno, está ahí está el tema. Y yo le resaltaba, me acuerdo que resalté eso. Claro, porque eso para la cultura no, no. Vos sos un tipo mecanicista, nada más, no podés intuir, tenés que pensar, te dicen ahí. Como si el pensamiento estuviera libre de premisas. Y acá está el tema, conocimiento. Gnosis, en síntesis, pero conocimiento. Ahora, ¿qué ujú, significa conocimiento? tal cual. ¿Qué ¿Conocimiento significa de conocimiento? qué? ¿De qué? ¿De qué? Porque viste que nosotros siempre decimos, hay 3 niveles, esto lo aprendimos de Juan Pablo, yo al menos lo aprendí de Juan Pablo Rey, de Auro. Información, un nivel. Para la personalidad, diría alguien, pero un nivel. Conocimiento, Conocimiento otro nivel. y sabiduría. Y sabiduría, último nivel. Y máximo nivel. Por eso acá habla de conocimiento absoluto. Ahora, qué interesante porque tiene sentido eso, que esté en el segundo nivel, porque conocimiento es, de alguna manera, asegurar al ver, asegurar. La información, ¿por qué no es conocimiento? Porque es volátil, porque la puede traer otro. Y parece ser que el conocimiento es una destilación de eso. Y eso creo que se explica creo, ¿no? Que se explica de una manera sencilla como una información en una noticia.
Vos mirás una noticia y es información. Pero si vos tenés algo que ver con esa noticia, vas a Mm, querer conocer. Y si vos estabas ahí en esa noticia, vos sabés, porque lo experimentaste. Sí, creo que va por ahí la palabra. Mira, a ver, yo había buscado otras cositas. Vamos a compartir, si te parece, como dale, para meterle un poco de ventana acá. A ver, creo que era esta. Usando un poco la dinámica de soberbia, gnóstico, en esta etimología, fíjate, dice la palabra gnóstico, dice viene el griego gnostikos, de gnosis, conocimiento. Los gnósticos dieron lugar al gnosticismo, movimiento filosófico, pero es eso, ¿ves? Conocimiento. Y después dice que pretendían tener un saber completo de las cosas de la naturaleza y los atributos de Dios. Según esta doctrina filosófica, Dios se emanó espontáneamente en el mundo que vivimos y había solamente en él espíritus puros, o sea, del bien. Luego apareció la materia, que es el principio del mal. Por eso esta escuela condena la vida, mira lo que dice, y la posesión de las cosas materiales. De esta palabra surge la frase célebre inscrita en el templo de Apolo del Delfos, adoptada como lema por Sócrates, Noti Souton, que significa conócete a ti mismo. Y en latín, bueno, nocete te ipsum, no sé cómo se dice. Pero el Noti Souton, conócete a ti mismo. Y claro, ahí está la cuestión, que hablamos de quién, cómo hay un sí mismo, entonces hay un ti mismo, tiene que haber. Y acá estos muchachos, partiendo de una base, ¿no? Hay atributos de Dios, pero aquel que no existe, Dios, los atributos se los da a alguien, a otra cosa, pero siempre se los da a alguien. Yo creo que lo que pasa hoy, esto nada que ver con lo que estamos charlando, pero ¿por qué la gente vive la religión en la ciencia hoy? Porque en algún lado la tiene que vivir. mm, Lo que usted en algún lado tiene que vivir. No, yo no, 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 créanme que lo va a tener que vivir. Y es mejor, si me pide una recomendación con una edad de 34 años, y vívalo en la doctrina religiosa, va a ser más rico. Porque quizás ahí verá la puerta de entrada y de salida. Porque ya sabe dónde está usted. Estoy en una doctrina. Aunque yo diga, no, ¿te acordás? Estas explicaciones de los, no sé qué doctrineabas, pero era, no, no tengo una religión, tengo una relación con Dios. sí. Eh, Bueno, porque los, tiene una los palabra. evangélicos no se dicen religiosos, están No, muy peleados con la palabra religión, ni si no la con comprenden, por supuesto. En claro, es una general, digo, cuestión de ¿no? En palabra. general. No, por supuesto, sí, sí hablamos en general. Pero eso es interesante, ¿no? El tema es acá, fíjate, lo de la cuestión de la materia. Pero a mí me gusta quedarme con esta frase, el lema de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Ujú, ¿Qué pasa acá? Para continuar con este trazado de que siempre hacemos, al menos en soberbia. Claro, la palabra gnosis, que es conocimiento, como dice acá abajo, ¿sí? Está en la palabra no, que es conocer, ¿sí? Y en general, ¿sí? Está en la palabra ciencia también. Yo usé la palabra ciencia, fíjate, si yo te lo busco acá para que la gente lo vea, la gente del canal, buscas la etimología de ciencia. Esta sí la analicé en el canal, ¿sí? Si la abrís, si carga, ¿no? Si tiene ganas de cargar, van a ver que la palabra ciencia, ¿sí? Viene de cientía, ¿sí? Bueno, entonces, verbo si ser, decir, intelecto, necio, cima, esquizofrenia, relación de ser y cortar, saber, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando uno busca la palabra ciencia en la Biblia, ¿sí? Específicamente,
Hay un pasaje clave que está en la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo sí. La palabra no sí está en el Nuevo también. Pero esta palabra, cuando hablamos de conocimiento, ¿ustedes se acuerdan que había un famoso árbol que hablaba de el conocimiento del bien y el mal? La ciencia del bien y del mal. Mm, Y claro, ¿qué pasa? Si uno estudia esto con un poquito de profundidad, la palabra ahí que está en esta, es esta, fíjense. Y Jehová Dios hizo nacer de todo árbol delicioso, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Fíjate, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal, de la ciencia. ¿Qué palabra es esta? Esta es la palabra dat, que significa, como lo ves ahí, Pri, no, conocimiento. mm. ¿No lo ves, no? Pasa que lo tengo más chiquito ahora, Ah, con se hizo. StreamYard. Ah, vos lo ves. Bueno, pero ahí dice conocimiento. Yo lo amplío si querés. Ahí, mira, dice conocimiento Ujú, para sí, la ahora sí. gente, ¿sí? Cuya raíz etimológica en la Biblia, estaba hablando en la Biblia, es Yadá, que también está la raíz, ¿sí? También significa saber, usado en una gran variedad de cosas, dice, saber, fíjate. Y acá un montón de palabras, mira, discernir, entender. Mm, Pero la palabra es dat, conocer. Y acá está el problema. Mira lo que dice acá la palabra, conocimiento, astucia, conocimiento inconsciente a sabiendas. Y lo interesante acá, volviendo a la gnosis, que marcaba el griego, es que en este pasaje estaba prohibido comer del árbol de la ciencia, es decir, de Da'at, que es conocimiento del bien y del mal. Pero a la vez hay un griego que se llama Sócrates que dice, conócete a ti mismo, gnosis. ujú, Y voy a decir, ¿esto qué tiene que ver? Y bueno, mira, ahí vamos, yo te voy a mostrar, porque lo voy a tener que compartir de vuelta, porque si no, no va a salir con audio. Vamos a mostrar directamente lo que habíamos visto, que yo te lo mostré al principio hoy cuando estamos charlando. Hay un tal llamado Francisco, que parece que no le gusta la palabra gnosis. Porque el tipo dice lo siguiente, espero que se escuche, ¿no? Una familiarità senza comunità, una familiarità senza il pane, una familiarità senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti, è pericolosa. Dice como que, ahí bueno, lo paré, ¿no? Pero como que hay una familiaridad sin esto, sin el pan, sin... Es peligrosa, dice. Y puede convertirse, Diventare una familiarità, diciamo, gnostica. digamos, gnóstica. O sea, ¿por qué usa esa como que eso es peligroso? mm, ¿Será porque le está diciendo, porque esto es como volver al Edén, señor? Usted, claro, usted sigue a rajatabla esta doctrina y bueno, tiene razón. Es peligroso, porque usted estaría comiendo del árbol que le dijeron que no, aunque ya lo comieron los muchachos de atrás. Los dos. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Y ahí sí voy a sacar la compartida, Priscila, y voy a presentar lo otro. Sin embargo, ¿sí? Da'at está en la Kabbalah, ¿sí? ¿Y qué significa Da'at? El conocimiento significa. Por eso digo que es gnosis. Volviendo acá, recuerda, gnóstico, conoce también el conocimiento. Entonces, acá hay una cuestión interesante de esta palabra, de por qué tiene esa connotación negativa. O sea, si querés concluimos ya, es simple. Hay una prohibición para la doctrina oficial, dado el mitos inicial del Génesis, que si usted prueba de ese árbol de edad, obtiene el conocimiento. El tema es de qué. ujú. Será el conocimiento de usted mismo, porque cuando lo prueban, ¿qué les pasa a este muchacho? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta de que existían, que eran alguien, que solo obedecían. ¿De qué se dieron cuenta? Claro, por eso tiene esa. Por eso digo, esto es una explicación, no es la verdad, ¿eh? Volviendo al punto. Uno que habla siempre como que. Por eso
de acuerdo a la versión que está dando yo en este momento, no creo que es necesario aclararlo, eh, está claro acá, conocimiento o conciencia, dicen los muchachos. Esta es Y una tiene mucho página, fíjense. sentido, perdón, y tiene mucho sentido que a Francisco le resulte peligroso, ¿no? Tiene sentido, no está mintiendo. De hecho, es peligroso, sí, Francisco, tenés razón. Claro. Y mira cómo sigue la página chabat.org. Vamos a leerla. ¿Por qué la adolescencia es el momento en el que nos convertimos en Bar Mitzvah? Dicen ellos, ¿no? Porque algo dramático sucede en la mente en este momento, una especie de despertar, un estado de conciencia, una conciencia de la existencia, del yo existo. Los sabios judíos lo llamaron Da'at, que podría traducirse como conocimiento o conciencia. Conocimiento en general significa la posibilidad de discernir sobre las cosas que están fuera de uno mismo. Pero esta edad es el conocimiento de aquel que se está conociendo, el yo. ¿Pero qué pasa? ¿Hasta ese momento que no existía vos? Sí, pero ¿quién era el otro? ¿Y qué pasa si nunca llega ese el yo? Porque nunca nos enseñaron. Pero ellos sí, en este caso, ellos tienen su procedimiento para conocer ese el yo. Pero ¿qué pasa si a usted nunca le enseñan eso? Entonces sigue acá, fíjate, dice, no hay nada más aterrador que este conocimiento del yo. Mirá cómo lo titulan los muchachos. Aterrador, obvio que va a decir Francisco, y la doctrina oficial y la cultura cristiana, ¿sí? Sí, Que digo es peligroso aterrador. para él, ¿no? O sea, Claro, no, estamos hablando dentro de su doctrina. No usó por casualidad la palabra gnósticos. mm, Dice, no hay nada más aterrador que este conocimiento del yo, ni tampoco nada hay más poderoso. Sin él no hay responsabilidad, no hay libertad, no hay manera de que tomes tu vida en tus propias manos. ¿Qué se parece eso? Conócete a ti mismo para que vos tengas que el dominio. Dice, todas estas cosas solo son posibles una vez que puedes mirar hacia atrás y preguntarte, ¿por qué hice esto y no esto? ¿Es esto realmente lo que quiero hacer? Bueno, entonces ellos siguen acá. Dice, no es algo repentino. Conseguir Da'at es un proceso gradual. Parece que está muy relacionado con el desarrollo del lenguaje. De hecho, la Mishnah, dicen ellos, obviamente, esto es su doctrina, la judía, nos dice que aquel a quien le falte el lenguaje, un inexperto sordomudo, también le falta Da'at. ¿Por qué quería leer esto yo, Priscila? Porque estamos en tu canal y yo analizo palabras. Y ellos te están diciendo en su doctrina, por supuesto, la suya, que está interesante lo que están diciendo, que le falta lenguaje, que le falta Da'at. ¿Por qué hago esta relación? Porque recién di un ejemplo atrás, ¿no? ¿Qué pasa al lenguaje de señas? ¿Les falta qué Da'at? ¿Por qué ellos dicen eso? Es a preguntarlo, no tengo la respuesta yo sí, ya, sí. la tengo allá. Es para dejarla ahí, ¿sí? Bien. Y por supuesto, ¿cuál es el Da'at del Sefirot? Ellos lo llaman acá, como lo ves acá arriba, el puente entre la idea y la realidad. Eso es gnosis. Da'at en hebreo, gnosis en el griego. Un pontífice, ¿será? Capaz que por eso dice el don Francisco que es peligroso, porque yo soy el único puente acá entre Mm, todos ustedes y la divinidad, entre la idea, y fíjate que dice en el mundo de las ideas, Platón, y la realidad, quizás el mundo manifestado, Aristóteles. Y entre ellos estaba Sócrates, integrando quizás. Por eso él decía gnosis eutón. No sé qué pensás de esto. no, me Vos resulta tiraste la pregunta, pero sí, 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 no, me quedé muy de espectadora, viendo a ver qué traías. Me resulta súper interesante todo.
hay algo que te quiero compartir que no sé si lo habías visto, esto sí, habías hecho, si no me equivoco, un vivo, un video, un programa sobre la palabra diagnosis o diagnóstico, ¿puede ser? O, No necesariamente, no. Debe bueno, haber pero derivado, pero sí, ahí sí me va. acuerdo un poco, pero no exactamente la palabra esa. Bueno, leía hoy, ¿no? Buscando ahí algunos aportes que podrían llegar a surgir, que justamente la medicina puede ser una ciencia gnóstica en esto de que la investigación del dolor y la curación es solo mediante el diagnóstico, y la palabra diagnosis quiere decir día, luz, y gnóstico, ¿no? Es como un verdadero médico es un gnóstico, ¿no? Se podría decir. Acá tendría que estar el doctor Mate. Eh, nada, ¿no? Me resultó muy interesante verlo desde este punto de vista. Alguien que Em, echa luz sobre el conocimiento también. Sí, claro, y sobre eso que vos decís, ¿no? Sí, sí, interesante lo del diagnóstico. Tan sí. importante. Y cómo, para conectarlo con el directo también, de las palabras. La importancia de una palabra dicha por el médico. Uf, Y es un diagnóstico, que a veces se convierte en una sentencia. totalmente, ¿sí? No recuerdo ahora el término, pero hay un término, ¿no? De lo que provoca el momento en el que se escucha. Bueno, obviamente el doc sabe. eh, hay lo que provoca, digamos, el escuchar el diagnóstico en ese mismo momento, ¿no? En el paciente, lo que puede desencadenar el propio diagnóstico, ¿no? Ahí tenés, ¿no? El peso de lo que fuera, ¿no? El diagnóstico, la palabra que se use cuando se da esa sentencia, digamos. Exactamente, ahí donde nosotros decimos, la palabra tiene el poder sobre el sujeto. Entonces ahí está la cuestión de Lacan, la famosa ética que decía Lacan. La ética de las cosas y la ética de las relaciones. Hay ética, dice Lacan, cuando el individuo está por encima y más allá de las cosas y de las relaciones. Es decir, que él domina las cosas y las relaciones, y no las relaciones y las cosas al sujeto. Y cuando eso pasa, claro, cuando la palabra, en este caso puede ser una cosa, ente, está por encima, me domina, me afecta. Y para eso son los insultos. ¿Por qué me Mm, afectan los insultos? Los insultos? Porque las palabras tienen una carga, ¿sí? Cuando no sé abordarla, no sé, o no estoy preparado, o no me la veo venir, es un famoso DHS, ¿no? A contrapierna, vivo en soledad, etcétera, etcétera, en la germánica, ¿no? sí. Y claro, ahí está el punto, ¿no? O sea, ahí se vuelve a conectar. Y para que no me afecte, ¿qué preciso? Dar. Si yo me conozco a mí mismo, ¿estoy seguro que lo que el otro me va a decir me va a afectar? Si yo me conozco a mí mismo, tengo el conocimiento, voy en busca de ese conocimiento, voy a saber decir al otro también. Voy a saber usar, hacer un puente. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y es como que no sé si te está pasando, pero como una temática, una serie de cosas que van surgiendo que como que se me hacen como constelaciones, ¿no? De todo lo que voy asociando con todo lo que decís y todo lo que viene saliendo. Y porque vos Cor- elegiste una palabra picante. sí, 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 sí. Bueno, otra definición que encontré es definición informal, ¿no? O sea, es una definición, pero no es de un diccionario. Gnosis es el camino que puede conducir o guiar a la iluminación espiritual, esotérica
o mística a través del conocimiento personal que lleva a la salvación. Me gustó mucho esta. La voy a repetir. Gnosis es el camino que puede conducir o guiar a la iluminación espiritual, esotérica o mística a través del conocimiento personal que lleva a la salvación. Alguien diría, pero eso es todo pagano, ¿no? Lo que está diciendo es paganismo, no existe eso. La palabra esotérico, eso es para los Eso te iba a decir por la masones, no palabra sé qué. esotéricos. Esos masones, no sé. Pero mirá, ahí tenés. Yo busqué en Wikipedia DAT, tan simple, cualquiera lo puede encontrar. Como decir esotérico, ¿viste? No, enseguida, ¿viste? Se vuelve. Yo usé, analizamos esa la palabra esotérico y exotérico. Me Y los acuerdo. muchachos te dicen acá, bueno, arranca, ¿no? Dad es conocimiento, por eso también es gnosis, es la misma, lo que pasa es que uno está en griego, el otro en hebreo. Es una sefirá que sitúa encima entre Jogma y Binah. Es el enclave estado místico, ahí está la palabra que vos acabas de definir. ¿Sí? La usaste, mística. ¿Sí? O me la leíste antes, si mal no recuerdo. En el que las 10 sefirot se unen en una misma esfera. En ella se juntan todas. Ella depende de Jogma y Binah, dice. También es, mira lo que dice, es considerada como la imagen de Tiferet y del abismo. El caos aleatorio del pensamiento. Pero el caos, claro, acá dice el caos aleatorio del pensamiento, acá es el potencial. ¿Qué caos es? ¿El caos como desorden o el caos como potencial? Lo que hablamos recién, la palabra como potencial. Y dice, es la sefirat que tenemos que realizar en los 4 mundos si queremos conocer al Padre, que en este caso para ello es Keter, ¿no? Cara a cara, hemos de alcanzar la unión con el Espíritu. Claro, cara a cara. Entonces Francisco te va a decir, esto es peligroso porque se me termina el laburo. Si esto van cara a cara. Se me termina el laburo de pontífice, de puente, de representante, de conexión de yo con Dios. Y lo demás el pueblo, no, cara a cara. Y encima los 4 mundos, dice acá. La Wikipedia, esto no es en ningún libro. Y además, dice, edad en el DAC rectificado. La sabiduría interna, esoterismo, y la sabiduría externa, exoterismo, se abrazan y se ayudan mutuamente. Es decir, en el proceso de conócete a ti mismo que decía Gnosis, Notiseuton, automáticamente hace que si usted se conoce, sabe lo que no es. Y lo que no es lo otro. Y el otro. Por lo tanto, reconoce al otro también. Creo que nosotros decimos la diferencia entre el individualismo y la individuación. El individualismo es el que se referencia nada más. Entonces, si todo lo trae de afuera hacia adentro, no ve a un otro, no lo va a reconocer nunca, porque todo es para mí. Por lo tanto, no hay un otro. O sea, y el otro es todo hacia mí. En cambio, cuando decimos individuación, decimos autorreferente. Es decir, que para poder ser un individuo y saberse individuo, ya se sabe cómo es individuo, por lo tanto único. Y si se considera único, quiere decir que se apartó del resto. Y para apartarse ahí se diferencia. Y si se diferencia, se reconoce. Pero el individualismo no lo puede ver. El individuo que adopta esa postura puede mirar hacia afuera porque precisa del otro para diferenciarse. Ser un individuo es porque hay un otro, porque si no, ¿cómo soy un individuo? En el individualismo no se puede eso. Ahí está esto que dice el texto, que son las dos cosas. Se ayudan, se integran, diría alguien. Pero eso es interesante la última, ¿no? Esto que está acá, esta para mí es clave. Date es la sefirat que tenemos que realizar en los 4 mundos si queremos conocer al Padre. Acá obviamente está orientada hacia la Kabbalah. En este caso judía, entiendo. Que hay Kabbalah acústica, en fin. Pero claro, ¿quién es el Padre? En este caso es su Dios.
Pero ¿quién es el con el que usted se enfrenta cara a cara? Quizás es su propia divinidad. Quizás usted se tiene que enfrentar cara a cara. Y habla de 4 mundos, acá hay algunos que dicen 9 mundos, para alcanzar la comunión con el espíritu, con la divinidad. Y abajo, porque esto no tiene mucho, fíjate, es todo esto, cortito, dice: "Las sefirot están descritas con el número perfecto correspondiente al 10", como se dice, 10 y no 9, 10 y no 11. Y en el Sefer Yesirat ya se ha expresado estos términos. Dicen: "¿Por qué entonces la Sefirá puede ser considerada la undécima sin contradecir la cabalidad antigua y proféticamente transmitida?". Dad significa conocimiento y es considerado como un canal a través del cual los demás pueden adherirse unos a otros. En particular, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento representan una especie de triada interconectada. Y acá hay un rabino que es Menachem, Mendel de Kishilov, Shilov, no sé cómo se dice. Y tipo dice: "Y diré correctamente lo que escuché explícitamente de la boca santa". Dice, ¿no? Ellos tienen esa interpretación. Que el Gaón de Vilna nunca interpretó un verso difícil si no conocía su significado secreto, y que lo vistió con el sentido simple del verso. Y acá finaliza: Sejomach, pues la percepción original del pensamiento, lo es potencialmente hasta la revelación del objeto de investigación intelectual, que es Binah, tal como se reconoce en el conocimiento, es decir, Dat. Es decir, que Dat no es, cuando decimos conocimiento, no es intelectualidad, eso es Binah, es algo más profundo. Y eso, y lo último que voy a compartir yo, Priscila, de mi parte, sino que esto lo tengo acá. ¿Dónde está la imagen? Acá. Espérame que no la tenía abierta. Ahora sí. Y eso, hay que recordar, porque en realidad en este árbol específicamente, yo no soy un experto en Kabbalah, ¿eh? A mí me gusta analizar la palabra. Pero, fíjense, ¿dónde está acá? La derecha, estas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dónde está data ahí? Perdón, 10, conté cualquier cosa. ¿Dónde está dat? Acá está en el centro. ¿Cómo se dibujan los árboles reales? Se dibuja con puntos, se dibuja oculta. ¿Y por qué se dibuja oculta? Eso es lo que tiene que preguntarse cualquier persona que estudia esto, para entender, para comprender, para buscar, para investigar. Que encima este es el árbol de la esfera de luz, ¿no? Los sefirot, después están los clifot, las esferas de sombra. Lo interesante es que no hay que confundir a conocimiento como inteligencia. Dad está oculta justamente porque es aquella que va a conectar a todos los mundos, como dice, para que usted directamente vaya, en este caso con Keter, que hablan de la corona, cara a cara con el Padre, dicen ellos. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, que inició allá hace como media hora, no si es conocimiento, pero un conocimiento del sí mismo, profundo. Y por eso está prohibido por la cultura. Muy bueno, Dani. No, no, todo lo que trajiste está muy bueno. Nada estuvo de más y podríamos estar un rato más, de hecho. Si no fuera porque ambos nos ocupamos. Pero bueno, puede haber una segunda parte, ¿por qué no? Puede haber, puede continuar esto de alguna u otra forma. Y, y justamente mi interés por hablar de la palabra gnosis es, sí, para despejar todos, intentar ayudar a despejar los fantasmas que hay delante, em, pero también para poder hablar del arte como gnosis, ¿no? Eso un poco te lo comenté cuando te dije que quería ir un poco por este lado. Em, y justamente, sabes que hace poco leía, bueno,
un ensayo muy interesante que hablaba de que la gnosis, según este punto de vista, bueno, es comprendido, digamos, por el conocimiento propio, que es un atributo del ser, y el conocimiento adquirido, que es un atributo del intelecto, ¿no? Del saber. Y tiene que haber como una danza, un desarrollo armonioso entre ambos, ¿no? Y este ensayo hablaba bueno, de que las danzas sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente ciertos conocimientos trascendentales, ¿no? Y toda una época en la que el arte, digamos, era explícitamente espiritual, se podría decir, ¿no? Y el ateísmo, el escepticismo, el materialismo nos acercó a esta otra forma de arte que se nos es impuesta hoy en día, ¿no? A través de la academización del arte, eh, nada, todo lo superfluo que hay en el arte, sin un sentido profundo y mucho menos obviamente, sin poder verlo como fuente de autodescubrimiento y también, ¿no? Tener la posibilidad de poder expresar nuestra propia cosmovisión en símbolos a través del arte. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Qué opinión te merece esto que estoy diciendo? Yo creo que es lo que que te decía. En el lugar donde estaba la religión, la llevaron a otro espacio, pensando que se la evitaban porque ellos se habían despertado. Y por lo tanto, el lugar donde estaba el religare, el verdadero, que es el arte, el paradigma del alma, fue opacado, fue materializado, fue industrializado, fue comercializado. Y dejó de representar ese espacio en el que los individuos se expresaban y se conocían a sí mismos. Ahí yo esto creo que va. Claro, pero vos decís, pero ¿cómo? Entonces que si yo antes hacía esto, ahora soy. No, es que el problema no está en el objeto en sí, sino en el si usted se fue conociendo a sí mismo durante el proceso. Por eso siempre el artista dice que nunca termina la obra. ¿Pero por qué? ¿Porque no alcanza a conocerse? ¿O porque después en algún punto llega a un techo de reconocerse en esa, que ya después todo lo demás es excedente y empieza a decirse, se enoja con la obra y la empieza a destruir? Porque está el momento justo para decir hasta acá. En esta obra yo me di cuenta que en esta obra es todo lo que pude destilar de yo. Y es el límite. Y lo tiene. Y está muy bien que sea así. Porque si no pasa eso. ¿Qué pasa cuando hay un artista que hace una sola obra? ¿Ves? Quizás puede ser este mundo, ¿eh? Por eso se enoja el muchacho y el alfa va al omega y se destruye. No lo sé. Porque por eso el muchacho se enojó de esta obra. Pero conectándolo un poco con esto que vos decís de que tiene esta carga, la palabra, que por ahí a veces la podés usar en arte, y sobre todo en un pacto cultural judeo-cristiano. En el Nuevo Testamento, un Cristo le dijo, vosotros no sois del mundo, ¿eh? Era Mm. gnóstico. Ese era el Cristo gnóstico. Y dijo, incluso, fíjate que medio que rechazaban los bienes materiales, decía la palabra de definición gnóstica, ¿te acuerdas? De gnosis. Sí. Pero no era lo mismo que le decían, vendan todo y síganme. Porque seguían al espíritu. Bueno, ahí está el ala gnóstica del cristianismo, entendida bien como la palabra la define. Y respecto, volviendo, digo, para cerrar ese paréntesis que abrí en el arte, yo creo que lo que pasó es eso. Llevaron y trasladaron la religión a otro espacio pensándose que podían evitarla. Es como es como no tener alma. Y el materialismo hizo eso. Pasó a ser que lo que hagas no exprese, no haga el proceso de conocimiento, sino que tenga la necesidad de tener la mirada del otro encima. Entonces lo que hace uno a través del arte es buscar la aprobación del otro. Y no expresar quién es. Ujú. Y ahí, porque yo
Y vos decís, ¿y es natural que suceda? Y hoy tiene que ser, y sí, porque si no, ¿quién te va a comprar la obra? Salvo aquellos que logran su propio nombre. Y el absurdo es que puede hacer nada, cualquier cosa, que la gente se lo va a comprar porque es él. Ujú. Ahí está el absurdo. Que la persona va a ser, viste, como no sé qué, cualquier, así, incluso un cantante. No, me quedé con un pedacito, esta era la remera, un pedacito de la remera que una vez tiró y la despedazamos entre todos, como, y me quedé con la remera. ¿Y eso qué es? No, y está transpirada por el artista, ¿ves? Entonces, y eso, fíjate, pasa por cuando el artista toma valor. El tema es si lo logró de sí mismo. Que esa es la discusión que siempre hay. Porque si no le pasa como a Ernesto, se enoja con la obra. Pero él se enojó con la propia obra, no solo en la obra del arte, en la obra científica, Sí, claro. sobre todo. Pero se Pero estaba creo buscando a que sí mismo. exactamente. Exactamente. Y en ese proceso hay ese tipo de frustraciones. Bueno, trajiste a un gnóstico, igual hay varios, ¿no? Gustavo, de hecho, otro. Un gnóstico disfrazado de artista, ¿no? Porque el arte justamente tiene la potencialidad de ser una máscara, ¿no? Una Es un espacio, excusa, sí, una excusa, sí, es una forma de poder ser todos esos que decía Jung que somos, te da el espacio de poder ser todos esos, eh, de decir cosas que no podés decir en los códigos de la realidad, como digo siempre. em, y pasan cosas, ¿no? Diría boludo. Eh, pasan cosas en el proceso. Por eso no hace falta que la obra esté acabada, porque justamente pasan cosas en el recorrido, en el proceso creativo. Yo trabajo con el proceso creativo, no con la claro. culminación de una obra. No se busca la culminación de la obra. De hecho, muchas veces no culmina una obra. Y de hecho, la obra de un artista es el conjunto de todas sus obras, no Claro. es una obra. Por eso digo, Eh, pero ¿qué pasa cuando esos hacen una? O intentan hacer una. Y piensan en el objeto de hacer la obra. Digo, ahí está el por qué no nos podemos desprender nunca para entender, para entender a un creador, ve a un artista y entender al creador. Y después pregúntese y siga a ver si está de acuerdo o no. Eso es otra discusión, pero obsérvelos. una última definición para cerrar. Tengo un montón porque me cebé y me puse a escribir así diferentes formas de entender la palabra gnosis, y algunas me resultaron interesantes. Y una dice, bueno, también se habla de verdades ocultas sobre Dios, sobre el mundo, sobre los hombres, ¿no? Cuando se habla de gnosis, se habla de la otra cara de algo, ¿no? El propósito fundamental de la gnosis es acceder mediante la mística y la intuición, otra vez la mística y la intuición, al misterio de lo divino, dice esta. El ser humano debe salvarse a sí mismo alcanzando el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, incluso de la fe. Por eso digo que este es un video que en realidad podría durar 4 horas más o menos. ¿Sabes por qué? Porque usa la palabra salvar. Vos leíste dos definiciones que hablan de Sí, salvar. tal cual. Y claro, el tema es, bueno, ves que se puede desprender mucho. No si te va a salvar de qué. Y si de qué hay que salvarse. Hay que salvarse primero. Y si hay que salvarse de qué. En un directo que yo usé la palabra salvación, la palabra al final estaba conectada con la palabra salud. Mira. Y sí, porque la B corta es la U.
Y Claro. tenía que ver con salvarse salud. Tenía que ver. Sin embargo, por eso, entonces, ¿qué es salvarse al final? ¿De qué está qué busca eso? ¿Qué quiere decir salvarse? ¿Quiere decir que algo se puede perder? Hay que Sí, salvarlo porque se puede claro. perder. Es que justamente si hablamos de salvación en términos, o sea, estamos hablando de la gnosis, si hablamos de salvarnos, si la gnosis es el conocimiento, me estoy salvando de lo falso, se podría decir, de lo falso en mí. ¿Puede ser? O de, sí, claro, o de perderse. Mm. No, si volviendo a Notis, Sautón, de justamente, si no se conoce a sí mismo el individuo, entonces se pierde en el mundo. Y de ahí está el Cristo, ¿no? Nosotros no soy del mundo, pero sean luz del mundo. Mira qué difícil que era. Interesante porque la palabra salvarse, intuición, mística, misterio, ¿no? El misterio, el mundo tiene misterios de la verdad. Entonces, que hay una obra, pero viste que hablan del mundo o los individuos. ¿Qué es misterio? ¿Y por qué la palabra misterio? Eso es lo que me atrae en la pregunta que me hiciste en su momento, ¿no? ¿Qué te impulsa o algo así? Era, ¿Qué el te mueve? misterio también. El misterio. Como decía Gustavo, ¿no? El misterio es contradicción con todo aquello que conoces. Mm. Y el misterio, a diferencia del problema, no hay que resolverlo, hay que recorrerlo, como el laberinto, ¿no? Hay que recorrerlo. Sí, por eso usa la palabra la vía mística, que es la vía del mago, en definitiva. Y después está la vía guerrera. Pero se ve que estamos, cuando hablamos de Gnosis, estamos hablando de la vía mística siempre. Pero habrá guerra en ese. Interesante, ¿eh? Nunca analicé de profundidad la Gnosis siempre. Siempre comprendí que era rápido. Pero está bueno porque va abriendo, te mete en el laberinto, por supuesto, pero uno después tiene que agarrar el hilo de Ariadna, pegarle un Ujú. sopapo al minotauro de la palabra y salir. Bueno, por una cuestión de tiempo tenemos que cortar acá, pero sinceramente está para seguir esto. Gracias, Dani, muchas por estar acá, por tus aportes siempre muy, muy enriquecedores, muy interesantes. Los invito, no, invítalos vos a tu canal. Decí lo que quieras Bueno. decir ahora en este cierre. Bueno, no, gracias a vos, Priscila, a mí me gustan, vos sabés que me gustan, incluso a veces este tipo de charlas, en general, vos sabés que en general las tengo en Instagram, viste que por ahí como es distinto, no estás presionado a compartir, bueno, y la verdad que está bueno este espacio, a mí me gusta, los espacios de reflexión, de eso se encarga mi canal. ¿Y por qué? Quizás como modo de compensar, porque en el día a día estoy todo el día para acá, para allá, que esto, aquello y lo otro, ¿no? Trabajar en la calle y todo eso. No en la calle en el sentido de que tengo que ir a observar algo, ver, fíjate, ver la movilidad urbana, ese me dedico, ¿no? Entonces, si tengo que ver la movilidad urbana, acá tengo que tratar de parar la pelota y reflexionar. Así que a mí me gusta en este espacio, te agradezco mucho porque me gusta pensar, reflexionar, riquelmear, como se diría por ahí. Y nada, una invitación a todos a que se suscriban, que vengan, que si les interesa alguna palabra, soberbia somos todos. Yo puse el otro día, ¿viste? Antes tenía el eslogan de desafiando al rito, destruyendo mitos. Y ahora le saqué el destruyendo mitos. Le puse desafiando al rito. Y le puse analizando palabras. ¿Viste? Como los Twitter, ¿no? Analizo palabras. Ujú. Y eso me sirve como referente y nos sirve para cada vez preguntarnos a ver si realmente mi interés, como siempre, es bajar el drama a las palabras para que usted se las apropie. Pero no que le deje, no que deje de significar lo que significaba. Porque uno como que le trae uno nuevo y parece que lo nuevo, viste, como que saca lo viejo. No, que está. Que usted cuando diga soberbias, en lo general la van a decir, qué soberbia. Pero usted se va a reír ahora. Ujú. Se va a reír de los argumentos, va a tener actitud graciosa.
y luciférica, como dice por algún escritor. Acabo de decir esa palabra, ¿viste? Y bueno, uno dice esa palabra con un objetivo. Entonces, nada, muchísimas gracias, Priscila, es eso. Los espero ahí en Soberbia. Y bueno, adelante con esto directo, a mí me gusta mucho. El otro día, ¿te acordás que te dije en el chat, en el audio, perdón, que comprendí qué significaba, como que le encontré una tajada más al otro lado de las cosas, que era el artista? Ujú. Y en el directo que hiciste con Alejo, todo Sí, bueno. sí. Gracias, Dani. Vos también sos un artista. Muy bueno lo que haces, así que, bueno, reitero que sí, que vayan a su canal quienes escuchen, cuando sea que escuchen, vayan a Soberbia Somos Todos, que también es la cuenta de Instagram, así que es fácil, es el mismo, No creo que el haya mismo muchos que se nombre. llaman Soberbia, hay muy pocos. No, y menos somos todos. Menos Una que menos. paradoja. Tal cual, tal cual. Bueno, Dani, muchas gracias. Dale, Muchas Graciela, un gracias. abrazo, Hasta la un saludo a próxima todos. y bueno, ya seguiremos en esta. Un besote y gracias a todos por estar ahí.